Es una alegría para mí, un privilegio poder estar acá junto a ustedes para poder compartir de la palabra del Señor. Y este tema, créanme que es un tema del cual cantamos, predicamos, enseñamos, lo trabajamos en los seminarios bíblicos, en los institutos, pero vivirlo creo que es otra cosa, la soberanía del Señor. Y quiero invitarlos a leer en sus Biblias el Salmo 93. El Salmo 93. Qué buena Biblia hay aquí. Qué buena letra tiene acá esta Biblia que está acá. Es maravilloso eso para los que ya tenemos 30 y algo. 30 y todos. Bueno, ya 40. 50. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová. Los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amén. Oramos en esta mañana, Señor, conscientes de tu grandeza y de nuestra pequeñez. Oramos también con la confianza que tú eres nuestro Padre y podemos llegar directamente ante el trono de la gracia. Oramos también con temor y temblor, porque tú eres el Rey soberano y nos acercamos a ti como súbditos, Señor, también de este Rey que controla todo el universo con la palabra de su poder. Ayúdanos, Señor, por medio de la Escritura a entender un poco más tu soberanía, a amarte más, a ser más agradecidos, a vivir en una adoración constante y a descansar cada noche en nuestras camas sabiendo que nuestra cabeza está recostada no solamente en una buena almohada, sino que en tu soberanía, Señor. Lo ruego con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Una alegría poder estar esta mañana acá, como les decía. Y vamos a hablar un poco a través de un sermón temático y no expositivo, como quizá ustedes están acostumbrados en la mayoría de sus iglesias, para hablar de este tema que es la soberanía de Dios. Es un tema introductorio el que me toca hoy día. Van a haber una serie de expositores que van a ahondar la soberanía de Dios en diferentes áreas de nuestra vida y de la sociedad. Y la soberanía como concepto teológico está muy desarrollada en diferentes libros, en diferentes comentarios, pero quiero ir hoy día un poco más allá de un concepto teológico, sino que la podamos ver, hermanos, amigos, chiquillos, como la base de nuestra esperanza, la fuente de nuestra paz y el fundamento de nuestra adoración. Voy a tratar de dividir en tres partes esta predicación o este tema a través de este vistazo panorámico al Salmo 93. Vamos a ver un poco la naturaleza de esta soberanía, qué implica esta soberanía y cómo debemos responder a ella. Y creo que este tema nos confronta con la grandeza de un rey. Acá en Chile no tenemos la monarquía que todavía sobrevive en diversos países de Europa, como España, Inglaterra, Suecia, Países Bajos, Noruega y otros países. Aquí tenemos otro tipo de rey. Usted va a la feria y le dicen mi rey, ¿cierto? Tenemos el rey del mote con huesillo, el rey de la empanada,
el rey del repuesto, el rey del neumático. Usted puede llegar y puede agregar más usted en esta diversa y pintoresca monarquía que tenemos en nuestro país. No tenemos esta costumbre desde nuestra independencia de España y el rey estaba muy lejos. Acá había un virrey que gobernaba no desde Chile, sino que gobernaba desde Perú. Y no tenemos, como les dije, esa costumbre de tratar con el rey. Yo he visto hasta los rockeros más despeinados de la época de los 70 ponerse su mejor traje y corbata para ir a recibir a la difunta reina Isabel cuando los nombró caballeros o miembros del Imperio Británico. Ahí estaban esos chascones que en los años 70 movían sus melenas y después estaban muy conspicuos ahí delante de la reina presentando y diciendo su nombre de pila. Interesante. Acá no tenemos esa costumbre. Cuando nos hablan de rey vemos algo un poco lejano, creo yo. Y en este mundo lleno de incertidumbre, saber que tenemos un rey, que tiene un reino que abarca todo el universo y que lo gobierna todo, es mi deseo y oración que en esta mañana se convierta en un ancla para nuestras almas. Que usted pueda descansar junto conmigo en lo que llamamos comúnmente la soberanía de Dios. Y en primer lugar, ¿qué es soberanía? ¿Qué significa que Dios sea soberano? En términos simples, es que Dios tiene el control absoluto sobre todo lo creado. Hace unos años atrás tuve el privilegio de trabajar en una librería cristiana. Y creo que fue el tiempo de mayor aprendizaje que tuve. No desprecio mi tiempo en el seminario, creo que fue una de las mejores etapas de mi juventud. Pero trabajar en una librería me llevó a estar en lo que me gustaba, a estar en los libros. Había todo tipo de libros, hermano, sí. Buenos y malos. Yo en un principio no tenía mucha línea editorial, después fueron quedando los buenos arriba y los malos los tiraba para abajo, bien abajo, que no se vieran. Y había un libro antiguo ahí delgadito que se llamaba La soberanía de Dios, de Arthur Pink. ¿Alguno lo ha leído de los que está acá? Y también tiene un libro que se llama Los atributos de Dios. Y Pink, este señor bautista, y el Señor lo ama mucho también, lo amaba, ya partió con el Señor, decía que Dios era el gobernante supremo, cuya voluntad no podía ser frustrada por ninguna voluntad humana, por ninguna circunstancia. Y Pink dice algo que es muy interesante y es un dilema para nosotros hoy, para algunos es un tremendo dilema, que si Dios no fuera soberano sobre todo, no sería Dios en absoluto. O es soberano de todo o no es soberano de nada. No podemos tener términos medios ahí. Daniel en el Antiguo Testamento decía en boca de un rey que está hablando, nadie puede detener su mano ni decirle ¿qué haces? En las teologías sistemáticas se nos enseña que tenemos que abordar la soberanía de Dios a través de un concepto que es más complicado todavía, hablar de providencia. Aquí tenemos en Santiago una providencia, ¿cierto? De Plaza Italia para arriba. La providencia de Dios es algo tremendo. La providencia nos explica que Dios no solamente creó el universo, sino que lo sigue sosteniendo y dirigiendo en cada momento con un propósito eterno. Y esto incluye los grandes eventos de la historia, como la redención de la humanidad, e incluso los detalles más pequeños, como las necesidades diarias de sus hijos, como el Señor lo deja claro en Mateo capítulo 6. Y el Salmo 93, sumándose a esto, nos muestra una imagen patente y vívida de esta soberanía. Jehová reina. Este versículo lo cantábamos en la escuela dominical. ¿Alguien se acuerda de este coro? Jehová reina. Bendito sea el nombre del Señor. Alégrese los cielos, gócese la tierra. Y digan a las naciones que Jehová reina. Este es similar, el Señor reina, Jehová reina, está vestido de majestad. El Señor se ha vestido, se ha ceñido de poder, así también afirmó el mundo. Y no será conmovido, no se moverá. Este versículo nos plantea a Dios como el Rey eterno, cuya majestad y dominio están por encima y son tan absolutos que el mundo entero parece firme bajo su gobierno. El Señor es más poderoso que las olas del mar, que en el Antiguo Testamento representan bastante fuerza, son símbolo de caos en la antigüedad.
No hay fuerza en el universo que pueda desafiar su reinado. Pero el ser humano tiene un problema con esto. Le cuesta aceptar la autoridad. Desde la caída en adelante, el ser humano tiende a resentir esta soberanía. Y a veces, como decía Spurgeon, podemos predicar de un montón de cosas sobre Dios, que es un Padre bueno, misericordioso, amoroso, pero cuando tocamos el botón de la soberanía, es como que el ser humano, su orgullo se activa de inmediato y decimos, paremos un poquitito, porque no nos gusta que nos quiten el control. Un psicólogo hablaba hace unas semanas en estos canales de YouTube, estos famosos podcasts que hoy día están tan de moda, ¿no? ¿Cierto? Y es algo bueno. Y decía que el ser humano, muchos tienen la manía del control. Hay gente que quiere tener el control de todas las cosas. En la casa, por ejemplo, hasta hace unos años atrás, cuando se veía tele, hoy día se ve más el computador y el celular. Había una verdadera pugna por el control remoto. ¿Nunca le pasó eso en la casa? El control remoto estaba como al lado del trono del papá. El Berger grande con el control remoto al lado. ¡Ay de usted! Si quería tomarlo a cambiar el canal. Pero todo eso cambiaba cuando llegaban los hijos. Cuando llegaba la hija o el hijo y a usted lo tenían viendo Peppa Pig todo el día. Conocí a todos los personajes y a todos los personajes de Nickelodeon, Disney Junior y cuánta cosa. Porque como que usted voluntariamente pasaba el control. Estoy tratando de ilustrar brevemente esto, hermano. Pero al ser humano le gusta tener el control no solo de sus gastos, no solamente de su vida, sino de prácticamente todo. Y cuando la gente pierde eso, alguna gente se enferma y le da ansiedad. Y estoy hablando desde lo más profundo de mi corazón. Pero entregar el control de nuestra vida y entender que nosotros en el fondo no podemos controlar absolutamente nada, a veces lo entendemos a través de un virus que entra a nuestra vida, o una bacteria, o una enfermedad que nos tira a la cama, o nos tira al hospital, o cuando la tragedia golpea, y nos damos cuenta que nunca hemos tenido el control de nada, y que solamente nuestras vidas y todo lo que las rodean están en las manos de un Dios que es soberano. ¿Lo cree usted? Hermano, esta es la naturaleza de la soberanía de Dios. Un poder que es inmutable, una autoridad que el hombre no puede contestar, una voluntad perfecta que todo lo guía hacia sus propósitos, incluso las cosas que a nosotros nos parecen malas bajo nuestro criterio. Y yo creo que esta soberanía debiese llevar a nosotros a maravillarnos ante su grandeza y a rendirnos ante su trono. El Señor es soberano y no nosotros. Y hoy día hay una, no sé si llamarla teología, una pseudo-teología parasitaria que ha entrado en los templos y en las proclamas evangélicas donde se pretende, no sé si pensadamente o inconscientemente, sacar a Dios de su trono y poner al ser humano como el centro de todo, y que el ser humano tiene el control y que prácticamente Dios está para servir a este humano. Y nos encontramos con expresiones de cristianos famosos y otros famosillos por ahí, que usted conoce por ahí, la ha visto en algún video, no quiero hacer sorna de esto, pero no aceptaremos un no por respuesta, por hermano. ¿Qué estamos hablando, hermano? ¿Qué perso hay que tener para pararse delante del Dios Altísimo, hermano? Cuando los escritores de la Biblia llegaban a describirse con términos súper bajos, gusano soy y no hombre, decía el salmista. Cuando el bueno de Mefiboset lo manda a buscar David y Mefiboset que apenas caminaba, ¿cierto? Señor, ¿por qué te fijas en un perro muerto como yo? Polvo somos. Pero muy orgullosos algunos. Y bajo una autoridad malentendida hemos desafiado al Dios del universo, al Señor de la creación. Hermano, bájese del pony. Él es soberano.
no nosotros. Hace muchos años atrás, hace como 25 años atrás, yo era muy chiquitito, tenía como 8 años. No, sí, ya era viejo. Había un cantante cristiano que se llamaba Michael Rodríguez, que cantaba como Arjona, era medio parecido. Siempre lo ponían en la Radio Armonía. Cantaba igual Arjona. Bueno, siempre hemos tenido como unos clones, ¿cierto? Usted sabe. Hemos tenido en toda esta etapa de la vida cristiana ya. Y este hombre cantaba una canción de un burro, y era una canción bien ridícula, pero era muy entretenida. Era como que el burro ese que estaba cerca de Jerusalén un día dijo, oh, parece que me están aplaudiendo. Un día entró a Jerusalén y vio que la gente lo aplaudía. Y ponía unas palmeras, unas hojas de palmeras, y decía, oh, parece que mi fama en Jerusalén está aumentando. Y la canción dice, ¿qué burro eres? No es a ti al que aplauden. No sé si hay otra forma para considerar a aquellos que se consideran, valga esta redundancia, más que Dios. Dios nos perdone. En segundo lugar, ¿qué implica la soberanía de Dios en nuestra vida? ¿Cuál es el aspecto práctico de esto? ¿Cómo impacta esta verdad en la vida diaria, en la vida del que se levanta a las 5:40 de la mañana rápidamente, que se está bañando en la mañana y en buen chileno se le acaba el gas en el califón y tiene que terminar de enjuagarse con agua helada? Y reclama y sale al paradero y la micro no pasa o no le para. Que tiene que vivir mes a mes entre la quincena y el 30. Y anda posteando esos memes de ¿cuándo pagan? Porque esa es la vida real del 99% de nosotros, por hermano. ¿Cómo hablamos de esta soberanía cuando hablamos desde el hospital? Cuando sale un examen malo. Porque, pucha, que es bacán hablar de la soberanía de Dios cuando sale todo bien, po. Y lo posteamos en las redes sociales. Yo soy fiel a Facebook todavía. Somos los abuelitos que tenemos Facebook, ¿cierto, Andrés? Sí. Ustedes tienen esas cuestiones nuevas de Instagram y esas cuestiones del diablo nuevas. Me salió bien el examen. Dios es bueno. Me aprobaron. Dios es bueno. Me salió la casita propia. Dios es bueno. ¿Le gustó mi currículum? Dios es bueno. ¿Y qué pasa cuando no le gusta el currículum? Cuando no sale la casa. Cuando no sale bien el examen. Cuando el azúcar se le sale por las nubes, el malo, el colesterol por allá, los triglicéridos. ¿Sigue siendo soberano? ¿Sigue siendo bueno? Entender que Dios es soberano, queridos hermanos, tiene implicaciones profundas que deberían transformar nuestra fe, nuestra perspectiva, incluso nuestra manera de vivir. En primer lugar, creo que entender la soberanía de Dios debería darnos paz en medio de la tormenta, como cantaba el querido Renan Caría allá en los años 80. ¿Puedes tener? También lo escucho, qué bueno. Vivimos un mundo lleno de desafíos, de enfermedades, pérdidas, conflictos, ansiedad. Pero si Dios es soberano, el cristiano debiese estar confiado en que ningún evento escapa a su control, incluso las acciones más malas de los hombres, y la Biblia tiene ejemplos tremendos de eso. Un faraón, rey de Egipto, pensó que si mato a los niños hebreos que nacen, va a terminar todo esto. Dios incluso usa los malos actos de los seres humanos para glorificarse y terminar sus propósitos. Bendito sea el Señor. Faraón. Herodes también quiso hacer lo mismo. Y terminan cumpliendo los propósitos de Dios. Esta certeza debiese hacernos descansar en su providencia, sabiendo que Él está obrando en las circunstancias más difíciles. Como dice el Salmo 115, nuestro Dios está en el cielo, todo lo que quiso ha hecho. Bendito sea el Señor. Paz en medio de la tormenta porque nuestro Dios es soberano. Max Lucado, un autor que fue muy famoso y sigue siendo quizá un poco menos leído que en los años 90, con muchos libros ponía un ejemplo bien entretenido, decía, ¿usted cree que el hijo del dueño de la empresa Nike, de las zapatillas, ¿cierto? Estas Nike que alguno de aquí tiene, ¿cierto? Se llama Phil Knight, el dueño. ¿Usted cree que el hijo de Phil Knight se preocupa cuando una zapatilla se le despega un poco? ¿Usted cree que el hijo de Bill Gates se urge cuando se le pega el computador? No creo que se le pegue, pero si se le llegara a pegar. No, mi papá me da otro. ¿Usted cree que el hijo de Arnold Schwarzenegger, si no puede abrir una botella,
Papá, miren los ejemplos que daba. Nuestro Dios, nuestro Padre, es el que está al mando de todo. Es el jefe verdadero, como lo dice el presidente Rubio ahí del gran país del norte. Necesitamos la ayuda del jefe. No sé si creerá de verdad ese hombre o no, pero no sé. Pero tiene razón. Si Dios es soberano, nuestro ejercicio de oración debe ser un acto de confianza, sabiendo que oramos hacia el Rey, pero que también es nuestro Padre. ¿O no? Por eso es que la oración pasa a ser un deleite, como es un deleite hablar con nuestros padres terrenales. Espero que así lo sea. Cuando oramos, no nos paramos a exigir, sino que nos alineamos con la voluntad de Dios, confiando en que Él quiere y puede intervenir en nuestra vida. Y nuestra oración se transforma en una experiencia de dependencia y adoración hacia Dios. Yo nunca me imagino pararme delante de mi papá a los 10 años y decir: ¡oh, papá! Demando una bicicleta, la exijo ahora. Cuando yo termine esta oración, aquí va a haber una bicicleta. Yo soy de los años 80, cuando el tiempo que le daban vuelta a la cara a uno de un soplamocos. Jamás oré así. Y jamás me presenté delante de mi papá para pedirle algo así. Para tener una guitarra eléctrica que no es tan buena como las que tienen acá. Mi guitarra ya tiene como 32 años. Le dije: papá, ¿habrá una posibilidad de comprarme una guitarra? Sí, me dijo, sí hay. Tú sacas el primer lugar y yo te compro una guitarra. Yo nunca había tenido lugar. Ese año, 1991, imagínense cuántos años atrás, siglo pasado, tercero medio, caí en un curso que era más o menos nomás, humanista, y no saco el primer lugar. Llego a fin de año y le digo: papá, hay una ceremonia y tienes que ir a recibir el diploma. ¿Por qué, mijo? Ahí lo vas a ver. Saqué el primer lugar. Entonces llegué, después le dije un dicho muy chileno, que yo creo que solamente en Chile se entiende. Papá, saltarín se llama el profeta. Un dicho es muy antiguo ese dicho, ¿eh? Se me llegó a caer el carnet. Vamos. Y tuve que esperar como 8 meses más hasta que le saliera un negocio y partimos a la zona franca Iquique a comprarme mi guitarra que me acompaña hasta el día de hoy. ¿Ya? Pero jamás me puse en el plan de exigir porque no estaba en condiciones. Era simplemente un hijo que no aportaba prácticamente nada a la casa, sino algunos malos ratos. Hermanos, Dios es soberano y no nosotros. Pedir que se haga su voluntad es un buen ejemplo que Cristo nos dejó en la oración principal. Que se haga tu voluntad. Así como en el cielo, que se haga acá. Y no fue una frase cliché de Jesús, sino que en los momentos más terribles de su vida, cuando está jugándose el destino eterno del universo, antes del Calvario, me refiero a Getsemaní, cuando Jesús se ve tentado humanamente a decir: oh Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Usted me va a creer que algún pastor una vez me dijo que yo no tenía que orar así? No ore así, hermano. Esa oración mata fe. Entonces está equivocado el Señor, está equivocada toda la Escritura. Hágase tu voluntad. ¿Podemos orar así? Esa es la oración de un creyente. Esa es la oración de un cristiano. ¿Oramos para que los hermanos sanen? Por supuesto que sí. Imponemos manos sobre los enfermos y a veces sanan también por la misericordia del Señor y a veces no sanan. Y como pastor nos toca incluso oficiar funerales de hermanos que no han sanado. Porque no está en nuestras manos. Porque lo que nosotros en un momento no podemos entender es que Dios sigue siendo soberano y no es malo tampoco que lleve a ninguno de sus hijos a su destino eterno a estar con Él. Eso es súper complicado de aceptar. Pero Dios sigue siendo soberano en la vida y en la muerte. Amén.
Así. Entonces la oración debe convertirse en una experiencia de dependencia y adoración. Que Dios sea soberano también nos ayuda a ver las circunstancias con una perspectiva eterna. En vez de ver los eventos que pasan como una coincidencia, como una tragedia, podemos ir viendo la mano de Dios, moviendo todas las cosas para bien. Esto no significa andar metido de profecía en YouTube. No, que ahora la vaca la sana, la luna roja, ahora sí que calza, ¿cierto? Buscando el anticristo de turno, como algunos tienen esa manía. Desde hace un tiempo a esta parte, no, si ahora el 2015 nos vamos, no, el 2022, el 2012 me acuerdo, ¿se acuerda, no? No, que el calendario maya, hermano. No, que ahora sí que viene el Papa Negro, ahora sí. Hermano, ¿qué tiene que ver Nostradamus con la Escritura, hermano? Haciéndole caso más a Alfate que a Nostradamus. Perdón que lo tomen esta clave, pero cuando entendemos la soberanía de Dios vemos que hay un propósito detrás de todo lo que pasa. Una de las buenas canciones de Hillsong dice, la historia es tu historia. Dios es soberano sobre la historia. Esto no significa que siempre entenderemos el propósito de Dios. A veces no lo podemos entender, pero podemos confiar que su plan es perfecto. Hay cosas que yo no entiendo en un momento. No entiendo la muerte a veces de pequeños. No entiendo los accidentes trágicos y digo y escribo, es una tragedia. Y lloro también y me desespero y también he tenido mis pequeñas crisis de fe y a veces no tan pequeñas. ¿O no le ha pasado a usted? Pero con el tiempo agacho la cabeza y digo, Señor, tú tienes el control. Tú sabes lo que es mejor. Los planes humanos pueden fallar, pero el consejo del Señor permanece para siempre. Queridos amigos, vivir bajo la sombra de la soberanía de Dios nos libera del miedo y la ansiedad. Nos permite caminar con esperanza, sabiendo que nuestro Padre Celestial sigue al control de todo. Eso debiese aliviarnos. Y aquellos que luchamos con el trastorno generalizado de ansiedad y dependemos de fármacos. Yo dependo mucho de los fármacos, hermano. Estoy como un humorista antiguo. Yo antes predicaba a los 20 años, no, esa gente que tiene el velador lleno de remedio, no confían en el Señor. No quiero mostrarles mi velador ahora, hermano. Incluso para los que luchamos con trastornos generalizados de ansiedad, saber que Dios es soberano sigue siendo un tremendo consuelo. Por último, hermano, ¿cómo respondemos ante la soberanía de Dios? ¿Cómo debemos responder? ¿Como una doctrina más para tenerla ahí en nuestros estantes de libros de teología sistemática? ¿O como una realidad que debe moldear nuestra vida? Creo que nuestra respuesta por lo menos debe ser triple. Adoración, obediencia y confianza. Primero, adoración. Que Dios sea soberano es un motivo para alabarle. ¿Lo cree usted? Los pentecostales debemos alabar al Señor, me decía un pastor amigo, con fuego. De aquí partimos, pero bien encendido hoy día. Dios bendiga a estos jóvenes músicos. El Salmo 93 nos llama a maravillarnos ante la majestad de Dios, quien es más poderoso que el estruendo de muchas aguas. No hay nadie como Él y Él merece toda nuestra alabanza. Y la adoración es el lenguaje que reconoce la grandeza de Dios. Y es nuestra respuesta natural ante su soberanía. En segundo lugar, obediencia. Si es el rey, hay que obedecer, ¿o no? El rey no dice en la mañana cuando se levanta, bueno, ojalá hoy día el príncipe Carlos de Inglaterra. No, ahora es rey Carlos, está medio enfermito. El rey Carlos no se levanta en la mañana y dice, ¿alguien me traerá el desayuno? ¿Me harán huevos ponchados con jugo de naranja y tecito inglés? No, además que tiene todo puesto ahí, listo, apenas se levanta, rey, ¿cómo amaneció? Venga para acá, le tomarán la presión, le tomarán la temperatura, porque es el rey humano. Pero la Escritura nos desafía a entender que si Dios es soberano, usted y yo también somos súbditos. ¿Lo cree usted o no? Y eso nos desafía a vivir según los mandamientos del Señor.
El Salmo 105 dice que Dios obra soberanamente para que guarden sus estatutos y observen sus leyes. La obediencia es la mejor respuesta quizá a un Dios amoroso que sabe lo que es mejor para nosotros. No repetir como loro eso de la obediencia está la ganancia, pero es verdad. En este caso, la obediencia a los mandamientos de Dios es nuestra respuesta también ante nuestro Rey soberano. Y por último, para irme bajando ya de este lugar, estoy justo en la hora, confianza. Quiero invitarles humildemente, hermano, con mucho cariño, a que podamos confiar en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. No es una frase cliché que Dios tiene un plan perfecto, incluso cuando no lo comprendamos. Algunos teólogos sistemáticos, recuerdo aquí al tío Wayne Grudem, nos recuerda que la providencia de Dios abarca todos los aspectos de nuestra vida, desde el nacimiento hasta la eternidad. Y esta confianza nos permite soltar nuestras preocupaciones, que las queremos tanto y las tenemos ahí. Nos cuesta soltar las cosas. Queremos tener ahí todo esto. Soltar las preocupaciones y descansar en las promesas de Dios. Como dice Isaías, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Hermanos amados, me voy de este lugar exhortándoles, rogándoles, invitándoles a que la soberanía de Dios nos impulse a vivir vidas de fe, de esperanza y amor, que nos llene de gozo al saber que servimos a un Dios todopoderoso y soberano, que nos ama profundamente, que nuestra vida sea un reflejo de esa soberanía. Es mi deseo y oración en esta mañana. Que el Señor les bendiga. Oremos. Señor, en esta nota introductoria que he intentado esbozar, he pretendido, Señor, a través de este salmo y algunos versículos más de tu palabra, mostrar e intentar convencer, quizá no convencer, recordarle a mis hermanos que tú eres soberano y que estás en tu trono reinando. Y eso debe ser un motivo de gozo, de confianza, de esperanza, y también nos debe motivar a obedecerte y a amarte más. Ayúdanos, Señor, a que esta soberanía no solamente sea predicada y cantada, sino que sea vivida también en los buenos momentos y cuando todo se derrumba. Señor, yo no sé si hay alguien aquí, es muy probable que haya venido en plena crisis. Dios, que el hecho de saber que tú eres soberano y que jamás nos vas a abandonar, sea la piedra de esperanza para aquel que lo necesita. Y si alguien está muy bien en esta mañana, contento y gozoso, que tu soberanía sea el fundamento de ese gozo y alegría que inunda los corazones. Señor, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.